Lo que vamos a ver es la parte de la ley de Ohm del tema de electricidad. Vamos a avanzar un poquito, ¿vale? Hasta esta página de aquí. Y vamos a verla, no vamos a seguir exactamente la explicación del libro. Creo que es más fácil si lo explicamos a nuestra manera, basándonos en la ecuación, ¿de acuerdo? Vale, pues como recordaréis, en la otra parte del tema, aparte de describir los circuitos eléctricos, vimos las magnitudes eléctricas. Estaba el voltaje, que se mide en voltios, la intensidad en amperios y la resistencia en ohmios. Magnitud, sabéis que es algo que se puede medir, como la longitud, como el tiempo, y unidad es lo que mide esa magnitud. Pues el tiempo se mide en segundos, en horas, la longitud o la distancia se mide en metros, kilómetros, etcétera. ¿De acuerdo? El voltaje vimos que era la cantidad de energía que llevan las cargas eléctricas y explica por qué se mueven los electrones, por qué hay carga eléctrica. Para que haya carga tiene que haber una diferencia de potencial, una diferencia de voltaje, ¿vale? La intensidad la describíamos como algo parecido al flujo, al caudal de agua de un río. El caudal de agua es la cantidad de agua que pasa por un punto de un río en un segundo. Pues la intensidad de corriente eléctrica son la cantidad de cargas que pasan en un segundo, ¿vale? Por último, la resistencia eh, es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Normalmente las resistencias nosotros vamos a considerar que son bombillas, que son calefactores, ¿vale? Consideramos que otros elementos de los circuitos como los interruptores o los propios cables no tienen resistencia. Cuando hablemos de resistencia en nuestros ejercicios, en nuestros problemas, será una resistencia concreta, una resistencia con su símbolo, una lámpara, un calefactor, ¿vale? Bueno, pues la parte del tema propiamente dicha que es nueva sería esta. Es la ley de Ohm, que se la debéis de agradecer a George Simon Ohm, ¿vale? De ahí viene el nombre de ohmios, la unidad de la resistencia. La ley de Ohm lo que hace es, normalmente se representa así, ¿de acuerdo? Es BIR con V, ¿vale? Para acordarse, la gente utiliza la regla mnemotécnica de BIR. Eh, ¿Qué tenemos en esta ley? Tenemos la relación de las magnitudes eléctricas que hemos visto anteriormente. ¿Cómo se relacionan? Es decir, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿De acuerdo? No necesitamos sabernos a qué es igual la intensidad o la resistencia, porque solo necesitamos despejar. ¿Vale? Vale. De acuerdo. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar esa fórmula. ¿Vale? Eh, el enunciado nos dice que tenemos un circuito eléctrico por el que circula una corriente de 20 amperios. Tenemos una resistencia de 6 ohmios y nos pide que calculemos el voltaje del circuito utilizando lógicamente la ley de Ohm. Como veis, nos habla de corriente. No hace falta que nos diga intensidad, ya sabiendo que hay amperios, pues sabemos que es intensidad de corriente. Y también nos habla de resistencia, que nos dice que son 6 ohmios. Vale, para hacer estos ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es apuntar los datos. Resistencia de 6 ohmios, pues lo apuntamos aparte, R igual a 6 ohmios. Después, intensidad es igual a 20 amperios, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es escribir la fórmula. V es igual a I por R. Vale. ¿Qué elementos tenemos de esta fórmula? Pues tenemos la I y tenemos la R, ¿de acuerdo? Solo es sustituir, ¿de acuerdo? Si sustituimos, ¿qué tenemos? Una ecuación donde hay una incógnita, que es el voltaje, y dos números, el 20 y el 6. Normalmente, en física, que el próximo año vais a tener física y química, es bastante útil escribir después del número, de la unidad, de la magnitud, escribir la unidad, ¿vale? En este caso,
no es especialmente importante porque no vamos a ejercitar, no vamos a poner ejercicios sobre unidades eléctricas. Pero en tercero, por ejemplo, sí nos será muy útil. Y en física y química el próximo año vais a ver un montón de fórmulas con magnitudes que son ecuaciones y que es conveniente que pongáis la unidad. Vale, este sería el esquema de resolución de un problema. Primero, apuntar los datos fuera, ¿de acuerdo? Escribir la fórmula y después ver qué tenemos. En este caso tenemos la V y no hace falta despejar, pero si nos faltase la I, deberíamos despejar. En este esquema que tenéis aquí, pues hemos representado esquemáticamente lo que nos dice el ejercicio. No es necesario, por supuesto, que lo hagáis vosotros, simplemente para entenderlo, ¿vale? Nos dice que hay un voltaje que desconocemos. El voltaje lo producen las baterías, las pilas, los generadores, que normalmente tienen este símbolo. Nos dice que hay una intensidad de corriente. Hay una I que circula, pues una flecha, ¿veis? Que circula por todo el circuito. Por aquí también iría dando la vuelta. Y hay una resistencia, es decir, aquí, por aquí, hay un aparato, un componente del circuito que hace que la intensidad de corriente sea menor, ¿vale? Que impide que pase la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Bueno, lo que vamos es que este tipo de fórmulas, que como os he dicho vais a ver muy habitualmente en física y química, al final son ecuaciones, funcionan exactamente igual que las ecuaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente se lía muchísimo, empieza a ver letras y dice, si aquí no hay números. Bueno, ya habéis visto que la I, que la R se pueden sustituir, realmente se pueden operar y manipular como si fueran números. Por ejemplo, aquí tenemos una ecuación de las que habéis visto, de las más fáciles de primero de la ESO. 20 es igual a x por 5. Sabéis que x por 5 también puedes ponerlo como 5 por x o 5x. Pero bueno, la he puesto así para que veáis que se parece, que es igual a este tipo de fórmula. Vamos aquí. ¿Cómo se despeja la x? Pues despejar consiste en dejar la x sola y dejar la x arriba, multiplicando. Nos interesa la x en uno de los lados multiplicando, ¿vale? Está sola y multiplicando. Si la pasáramos aquí, pasaría dividiendo, que no es lo que queremos. Entonces, el 5 pasa al otro lado dividiendo. Y nos queda que 20 dividido 5 es igual a x y que 4 es igual a x. Que es lo mismo que decir que x es igual a 4. Esto lo podéis dar la vuelta. O esto, ¿de acuerdo? Porque son iguales. Da lo mismo decir que 4 es igual a 4, o sea, que x es igual a 4, que 4 es igual a x, ¿vale? Bueno, ahora lo que quiero que hagáis, de acuerdo, con un lápiz y un papel, es lo siguiente. Paráis el vídeo cuando yo os lo indique y lo que quiero es que en esta fórmula despejéis la I, la tenéis subrayada en amarillo. Y en esta fórmula despejéis la R. No hay que sustituir nada, no nos da ningún valor de V o de R o de I. Quiero que me saquéis la fórmula de la I. Como aquí tenemos la fórmula de la V, que es igual a I por R, aquí me sacáis la fórmula de la I y aquí la fórmula de la R, con letras, ¿de acuerdo? Tenéis que me igual a lo que os salga, ¿de acuerdo? Paráis el vídeo y lo hacéis un poco con calma, intentando hacerlo bien, ¿vale? Venga. Bueno, imagino que ya lo habéis hecho todos, que es bastante sencillo. Aquí vamos a ver la solución. En esta fórmula de aquí teníamos que despejar la I. Pues muy sencillo. La R pasa al otro lado dividiendo. No hay problema. Y en esta de aquí, pues muy similar. La I va a pasar al otro lado dividiendo. Luego tenemos que la intensidad es igual al voltaje dividido por la resistencia. Y que la resistencia es igual al voltaje dividido por la intensidad. Como veis, la ventaja de las fórmulas es que, claro, son siempre iguales y siempre se despejan igual. No, aquí no me aparece ningún menos, ningún más, ninguna raíz cuadrada. Las fórmulas, la ley de Ohm siempre es así, ¿de acuerdo? Vale. Lo que quiero que hagamos ahora es un pequeño ejercicio con la ley de Ohm, aplicando lo que hemos visto. Os voy a dejar el enunciado, paráis el vídeo,
lo leéis e intentáis resolver, ¿vale? Intentad aplicar el método que hemos usado, sacar los datos, después escribir la ecuación, ver qué partes de la ecuación, qué magnitudes de la ecuación son las que tenemos, podéis subrayarlas, y despejar la que os falte, ¿vale? Pues venga, parad el vídeo y intentad hacer el problema. Bueno, la resolución del ejercicio sería la siguiente. Nos dice que calculemos la intensidad, nos dicen que hay una pila que tiene 20 voltios. Pues es el voltaje del circuito. Lo apuntamos. V igual a 20 voltios. Una lámpara que ofrece una resistencia de 10 ohmios. R igual a 10 ohmios. Escribimos la fórmula. ¿Qué es lo que tenemos? La V, la R, ¿de acuerdo? Un segundo. Ahí. Vale. Pues luego tenemos que despejar ahí. Fácil, lo habéis hecho antes. Y es igual a V partido R. Aquí le damos la vuelta, ¿vale? Ponemos ahí delante y es igual a V partido R. Sustituimos ahora y acordaos siempre de sustituir con las unidades, ¿de acuerdo? El voltaje es igual a 20 y la resistencia es igual a 10. Por tanto, el resultado es de 2 y la unidad de la intensidad hemos dicho que es amperios. ¿De acuerdo? Vale, pues eso es lo que queríamos, que le perdiéramos un poco el miedo a estas ecuaciones que tienen letras, sobre todo letras, intentar enseñaros un poco el método que yo creo que es el más adecuado, que es el de dejar primero las letras, ¿de acuerdo? Aquí podríamos haber sustituido directamente 20 y podríamos haber sustituido directamente 10, ¿vale? Pero creo que más adelante os va a ser útil trabajar solo con letras, porque muchas veces alguna va a estar al cuadrado, se puede simplificar con otra de abajo, eso ya en cursos venideros lo veréis. Si lo hacéis de otra manera y está bien, también está bien, no hay ningún problema. Simplemente creo que si yo doy un método específico y siempre lo hago de la misma manera, es más sencillo que no se equivoque. Bueno, pues eso es todo. Y nada, leeros un poco el post, la entrada que he hecho y ya veremos a ver una clase de dudas y una pequeña explicación que hay que añadir a este tema, ¿vale? Venga, un saludo.